Amigos, quiero darle la bienvenida en especial a toda la audiencia, esas más de 100 personas que están viéndonos a través de esta conversación digital. La idea es tener una conversación inspiradora respecto a los desafíos de la democracia, que es lo que finalmente se llama este instituto creado este año y que como anillo al dedo, la verdad, le viene a toda la situación que estamos viviendo en nuestro país desde octubre en adelante. Yo creo que todos tenemos grandes preguntas acerca de hacia dónde debemos ir, cómo ir reconstruyendo o refundando esta democracia, de modo tal entonces de garantizar la democracia, pero también la justicia social, la libertad y la justicia, ¿no? Que yo creo que son las cosas tan importantes que están detrás de todo esto. Gracias entonces al Instituto de Desafíos de la Democracia, también queremos darle gracias, por cierto, a la Fundación Konrad Adenauer, que es la que ha estado también apoyando esta iniciativa de estos diálogos para el nuevo mundo. Yo no sé si está presente, pero también le queremos agradecer a Andreas Klein en representación de la Fundación. Y le vamos y quiero contarles a toda la audiencia digital en este minuto, la audiencia telemática, que pueden ir haciendo preguntas ahí. Los chicos del Instituto de Desafíos de la Democracia van a ir recolectando esas preguntas, consolidando algunas para que las podamos formular a medida que va transcurriendo el debate y la conversación. Así que es interesante que las manden a través del chat y ahí las vamos de a poco también compartiendo con los panelistas. Y pasamos a presentar entonces a quienes nos acompañan esta tarde. Estamos junto a Alejandra Mustakis, ella es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH. La idea es que con Alejandra también veamos el tema del seminario, que es más gasto público, más Estado, es la economía social de mercado, la respuesta a la crisis actual, en qué medida también el mundo de las pymes es una respuesta a la crisis actual del momento de la democracia y del momento económico. Estamos junto a Janet von Bolderstoff, ella es la directora ejecutiva y cofundadora del Observatorio de Gasto Fiscal en nuestro país, y la idea es que a través de sus perspectivas tengamos dos focos, en el fondo el foco que habla también de la eficiencia del Estado, que hoy día la función entonces del foro en el cual ella está trabajando, pero también del rol del Estado, pero también del rol de los privados en la estructuración de lo que ella ha ido difundiendo como este capitalismo equitativo. ¿En qué consiste también este capitalismo equitativo y cómo ve ella el rol de los privados y del Estado en esta fórmula que plantea? Estamos también junto a Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Política Social, que Claudia ha profundizado mucho en todos los estudios que tienen que ver con desarrollo y desigualdad en Chile, y todo el fondo de los caminos que ve ella para aminorar de alguna manera las brechas existentes en nuestra sociedad y cómo el modelo económico también se debe plantear frente a esta necesidad urgente y a este desafío. Y estamos junto a José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que va a analizar las barreras estructurales que impiden el salto hacia un desarrollo inclusivo. Así que bueno, bienvenidos a todos y comencemos con esta conversación. Este seminario en el día de hoy justamente Montserrat, se llama... ¿Sí? me omitiste. Andrés Velasco, que somos tan amigos y nos vemos tanto que... y tengo un problema que en mi computador no veo a Pepo, solo veo... Entonces, aquí sí. Perdón, Andrés, ahí sí que los veo a todos y ahí no me veo a mí. Ahí estamos bien. Ya, Andrés Velasco, perdóname, Andrés. Actualmente él está en Londres, a 10:30 de la noche allá, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Y también vamos a hablar un poco de política, que con Andrés respecto a cómo ve él también este proceso constituyente que se abre, esta llamada hoja en blanco, y cómo esto de alguna manera implica oportunidades y cuáles también son los riesgos implícitos en esto para nuestro país. Bienvenidos a todos, ahora los tengo a todos ahí en mi galería, así que no me saltaría nadie. Y a ver, este seminario, me contaba y me cuenta Juan Cristóbal Portales, se llama más Estado y más gasto público, ¿es la economía social de mercado la respuesta a la crisis actual?
Me acuerdo mucho haber escuchado a mis padres hablar con mucha esperanza de la economía social de mercado, que era de alguna manera lo que a ellos les había hecho sentido muchas veces como un proyecto país. Y yo me pregunté y quería plantearles a lo mismo, porque hoy día se ha hecho una discusión muy profunda de cuál es el sistema económico, cuál es el modelo económico que implantó Chile. Unos hablan de que este ha sido el país más neoliberal de los neoliberales, otros concuerdan que efectivamente esto podría haber sido hasta hoy, pensando también en los gobiernos de la concertación, una economía social de mercado, otros dicen que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces quisiera partir por un diagnóstico de cada uno de ustedes de qué es lo que define el modelo económico social actual en Chile, que estamos en el fondo de una gran crisis que puede ser riesgo o puede ser oportunidad. Empezamos por las chicas. Claudia, adelante. Estás con tu micrófono. Ahí sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esta pregunta, de alguna manera, uno la ha reflexionado, ¿cierto?, en lo que ha escrito, etcétera. Pero independiente de los nombres que uno le ponga, lo que describe el sistema, diría yo, no es solo económico, sino que es económico, social, político. Es un sistema en el cual ha prevalecido el uso de las herramientas de mercado para la distribución de ciertos bienes que en general en los países se refieren a ello como derechos sociales, ¿sí? Entonces, la herramienta del mercado usada en temas de educación, salud, pensiones, es como, básicamente está bien el mercado para asignar un montón de otros, la infinidad de los otros bienes y servicios, pero derechos sociales en general es complicado porque la distribución del mercado en general es desigual, y uno lo que quiere con esos derechos es tratar más que nada de igualar la cancha, ¿sí? De proveer una educación de igual calidad para todos, de proveer una salud, también de un acceso a la salud de igual calidad para los quienes lo necesitan. Y cuando esas áreas están mercantilizadas en el fondo, entonces ya uno habla de que básicamente todos los aspectos de la vida están mercantilizados. Y eso es lo que en general conocemos como, diría yo, un sistema neoliberal, que privatiza todas las áreas de la vida, ¿cierto? Porque, bueno, el tema de usar el mercado en esas áreas significa que también uso mucha propiedad privada, ¿cierto? Y entonces tenemos un buen porcentaje de distribución en esos mercados administrada por privados. Significa que hay precios en ese mercado también, significa que hay fines de lucro. Se ha avanzado en algunas áreas de todas maneras, ¿cierto? La ley de inclusión fue un avance en ese sentido, pero eso diría yo que es por el lado de los derechos sociales. También por el otro lado, que es el lado más productivo, también tiene características, que es la idea de que el Estado se ha retirado de alguna apropiación de recursos que son del país, por ejemplo, recursos naturales, recursos mineros. La regulación de muchos de esos mercados finalmente falla, y cuando el Estado desregula demasiado, entonces se producen problemas con el medio ambiente, ¿cierto? Y con las comunidades mismas. En este momento eso implica un descontento grande porque básicamente la democracia no empieza a funcionar. Si básicamente las decisiones que tomo, las decisiones de inversión en el sistema se producen de una manera muy económica, pero sin preguntarle a las comunidades, entonces se produce una especie como de segunda opción de la democracia. Y yo creo que ese también es un problema más quizás del capitalismo en sí mismo que del modelo neoliberal, pero eso yo diría que son dos características importantes de nuestro sistema económico que hoy día yo creo que están en crisis. José, hay algunos de los gobiernos de la concertación que dirían que efectivamente aquí
lo que se implantó en los gobiernos democráticos post dictadura sería efectivamente una economía social de mercado. Otros dicen que es la economía más neoliberal de las neoliberales, casi de la ortodoxia, el laboratorio neoliberal de Chile. ¿Cómo lo ves tú? A mí la verdad que no me gusta mucho yo soy bastante como más pragmático para verlo. ¿Ah? Empezar, efectivamente, nuestra economía partió con una enorme ausencia de Estado, ¿no es cierto?, en el retorno a la democracia. Parte de ese Estado tiene explicación en que teníamos limitado. O sea, como Claudio dice, por ejemplo, la importancia de ir estableciendo derechos sociales. Los derechos sociales son en la medida de la riqueza del país. Los derechos a la educación son muy distintos a los que uno puede esperar en un país de África subsahara, de lo que puede esperar en un país desarrollado, de lo que puede aspirar Chile. Por eso el tema clave para mí es cómo nosotros como país vamos adaptándonos y respondiendo a las cosas que podemos hacer y que nos vamos y que nos corresponde. Y mi sensación general es que nos fuimos quedando atrasados. O sea, yo creo que nosotros, cada momento tiene sus políticas, tiene toma sus decisiones, su manera de afrontar los problemas, ¿no es cierto? Pero obviamente nos fuimos quedando atrasados, y yo muchas veces esto lo he dicho respecto de tema educacional. Voy a poner un ejemplo, porque a mí no me gusta como hacer estas cosas así como tratar de generalizar. ¿Qué nos pasó con el copago en la educación? Nosotros teníamos un sistema voucher, básicamente hemos tenido, al cual se le agregaron dos cosas bastante sui generis de un voucher. Primero, el copago, lo que permitió descremar. Y segundo, la selección. Acabó de ser un subsidio de demanda y pasó a ser un sistema en el cual la oferta, ¿no es cierto?, podía discriminar, lo cual obviamente generó una tremenda segregación. Esto se aplica a mediados de los 90 porque no había más recursos para las escuelas y para el subsidio, ¿no es cierto? Pero nos fuimos quedando atrasados y fuimos creando un nivel de segregación bastante lamentable, ¿no es cierto? Y tuvimos que llegar, y recién hace algunos años se eliminó la selección, se eliminó el copago, pero obviamente cuando ya hemos generado brechas en educación que son bastante, yo diría, que no corresponden a los niveles que son bastante difíciles de mover. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando nos quedamos atrasados? En ese sentido creo que hay una lección bien importante del estallido social y de todo lo que hemos visto del malestar, y que cuando uno se queda atrasado nos vamos a soluciones que a veces no son las mejores. Nosotros terminamos eliminando la selección, pero incluso eliminándola en colegios, en liceos de excelencia, como el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, que hoy día perdió todas las características que tenía, precisamente porque nos fuimos al otro extremo, y porque no fuimos capaces de avanzar y de ir resolviendo los problemas en el momento oportuno. Lo mismo pasa con salud. Hemos generado sistemas duales, ¿no es cierto?, donde hay salud pública, que ha mejorado, ¿no es cierto?, con el auge, con muchas cosas, pero una salud pública muy, muy, muy distinta de la salud que tiene el sector privado, ¿no es cierto?, y que cuando uno tiene alto ingreso y puede acceder a ella. Yo creo que eso son cosas que deberíamos abordar con bastante fuerza. ¿A usted se le exporta pepo? Chile es de los países... Yo me corto. Sí. Me corté en todas las cosas interesantes. Déjame ver si estoy... Ya. Y aprovecho de preguntarle a Janet, ¿qué opina Janet de lo que dice José? Ahora debería estar mejor. ¿Está mejor ahora o no? Sí, ahora te veo y te escucho mejor. Sí. Pero no te veo la imagen, pero te escuchas. ¿Me ven o no? La imagen está quieta. Ahora está mejor. Janet, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. José decía como que no se hicieron... Ahora sí, no, sí que está... No se hicieron las cosas en el momento oportuno. ¿En qué medida el haber perdido quizás esa sensibilidad para hacer las reformas necesarias en el momento oportuno? ¿Qué responsabilidad también hay en el Estado y sus dirigentes y también en el propio, por ejemplo, empresariado chileno, que es algo en lo cual tú has trabajado bastante? No, yo creo que el sector en general, el país, la élite, fue negligente, y todos nos podemos incluir en distinta medida. Pero, por ejemplo, lo que estamos discutiendo hoy día en el tema previsional, son cosas que podríamos haber hecho 10 años atrás. Y es como esta vieja idea de que si está funcionando las cosas, uno dice, ¿para qué la vamos a cambiar?
yo creo que hay que cambiarla antes de que empiecen a manifestar problemas. Y precisamente eso es lo que pasó. Y hubo, yo diría, negligencia del sistema político porque estaba funcionando, porque total íbamos a terminar en 2 años más el periodo electoral y podíamos seguir y no nos dimos cuenta de estas tremendas inequidades, segregaciones que se fueron generando y que obviamente necesitan un arreglo urgente. Y el riesgo que tenemos es que después se desborda y las soluciones no son las mejores, precisamente porque caemos en estas cosas del populismo, de la solución rápida, de pensar de que la solución es fácil. Entonces yo creo que este es un problema bastante grande. No tengo solución, pero yo creo que hay que abordar los problemas en serio, porque es súper lamentable que estemos atrasados en la reforma de pensiones. Y le había hecho esta pregunta a la Janet, justamente, y te la vuelvo a formular a ti, Janet. José dice, no nos dimos cuenta. Negligencia de las élites. ¿Qué opinas tú de eso? Estoy de acuerdo que la responsabilidad principal han tenido y siguen teniendo los que tienen el poder en su mano, sea la política económica o la élite política. Y a nivel general de la economía, efectivamente vemos que Chile, como país chico, tiene múltiples oligopolios, que es típico para un país pequeño, pero no veo que hemos creado la regulación para estos oligopolios, una regulación realmente no solamente anticolusión, sino una regulación pro competencia, que es el desafío, yo diría, que compartamos con países más grandes en la OECD también. Nosotros tenemos una alta concentración económica, y ante todo no tenemos ni data de nuestra economía, y eso quiero destacar, porque si a los empresarios les importa mostrar que tenemos movilidad social, que el mercado no es dinástico, que no es neofeudal, debería ser el primero dispuesto a mostrar más data y promover que tengamos data. Nosotros vemos que tenemos prácticamente nada de data oportuno, actualizado para entender realmente las concentraciones, el comportamiento de los oligopolios y los precios de los oligopolios comparado con otra empresa, la movilidad social. Vemos que ni siquiera medimos la capa de empresas de mediano tamaño. Después seguramente vas a hablar de eso con la Alejandra Mustakis, pero en Chile no tenemos ni siquiera la clasificación empresas medianas, sino la pyme termina con 3,5 millones de dólares de venta y la empresa grande, en su grupo más grande, según la clasificación del Servicio de Impuesto Interno, termina con desde 35 millones de dólares para arriba, lo que significa que nuestro sistema para hacer diseño de políticas públicas pro clase media de empresas, que es muy importante también para la clase media a nivel de la sociedad, ni siquiera lo registramos y mezclamos empresas de tamaño todavía mediano, 35 millones de dólares de venta, con empresas que venden 20.000 millones de dólares de venta, que evidentemente son muy distintos como segmento. Entonces, volviendo al título de lo que nos convoca hoy y pensando que esto ojalá sea como un pequeño faro y más que solamente diagnósticos nefastos, que podemos dar luces e impulsar, ojalá, entusiasmo en impulsar reformas. Lógicamente, si la élite económica no impulsa reformas para que el mercado sea más mercado, para que haya justicia económica y no solamente una redistribución posterior, si la élite no lo hace eso, corremos el riesgo de que finalmente las propuestas que pueden impulsarse pueden ser mucho más radicales, menos consensuados, que seguimos en la polarización. Por eso encuentro tan importante movilizar la élite, que sea parte de la solución. Y en Alemania, y con eso termino, Montserrat, en Alemania se creó este concepto de la economía social de mercado justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país realmente estaba moralmente destruido, económicamente destruido. Entonces, cuando hoy día vemos que algunos todavía piensan que primero rescatamos el barco y después pensemos cómo hacerlo mejor, pienso que es una visión muy cortoplacista. Es ahora el momento justamente cuando la gente espera
que hay señales de que lo que se va a construir de ahí en adelante, de nuestra crisis actual en adelante, va a ser una economía más justa, que necesita remediar menos ex post. Y entonces sabemos que no va a hacerse de un día para el otro, pero que a lo menos pongamos las bases y los acuerdos para crear este nuevo modelo sobre lo bueno que se hizo, pero reconociendo todas las regulaciones también que faltaban. Y yo creo que Europa puede inspirar mucho lo que hoy día pasa a nivel de regulación en sostenibilidad, en empresas, por ejemplo, lo que pasa en materia regulación versus autorregulación, transparencia, tener datos que acompañen cómo la empresa y la economía se van modernizando. Todo esto son desafíos que Chile también tiene y ante todo este sueño que yo comparto desde la crisis, deberíamos ser capaces de soñar y de ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir, y Alemania lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial con el concepto de la economía social de mercado inspirado en Walter Eucken en alemán, y yo creo que debería inspirar el debate efectivamente en Chile, y eso requiere una visión sistémica y regulaciones sistémicas, un entendimiento sistémico de la economía que no hemos tenido en los debates tan así en los últimos años. Yo creo que es súper interesante preguntarle a Andrés Velasco, también como ex ministro de Hacienda, respecto a lo que dice Janet, a esta ausencia de regulación de muchas cosas, cómo ha funcionado el mercado, en conjunto con lo que dice José Gregorio, que de alguna manera hubo negligencia, no se dieron cuenta, en qué medida el diagnóstico que hace Janet respecto a la falta de regulación explicarían al punto de crisis social y política en la cual está Chile hoy día. Andrés. Yo creo que hay un gran peligro en el que no debemos caer, y es hacer política con adjetivos cuyo contenido no es muy claro. A mí me carga, y lo quiero decir con toda franqueza, me carga la discusión de el modelo. Me parece inconducente el adjetivo o la calificación de neoliberal. Así como también me queda poco clara la calificación de economía social de mercado. Porque más que ser categorías que describan, son usadas como medallitas que uno se pone en el pecho. Cuando alguien dice fulano es neoliberal, eso es un insulto. En otros círculos, cuando alguien dice, la economía es social y de mercado, eso es bien visto. Pero creo que esas dos categorías o tres categorías no reflejan ni la complejidad ni la riqueza de la experiencia de Chile, ni la experiencia del mundo. Primero, las economías y las sociedades y las democracias que en el mundo funcionan son todas quiltras. No son puramente de mercado, no son puramente de Estado. Les doy un ejemplo. La salud, que hoy día en medio de la pandemia es el tema más acuciante. Yo vivo en Gran Bretaña en este momento, y en Gran Bretaña hay un gran orgullo justificado por el Servicio Nacional de Salud, que es público. Pero resulta que los consultorios son privados. Y tú vas primero a un consultorio privado que después te remite a un hospital público con financiamiento pleno del Estado. En Canadá, que tiene estándares de salud tan buenos como los de Gran Bretaña, el financiamiento es público, pero los hospitales y los consultorios son privados. Y si tú te vas a Noruega, o te vas a Nueva Zelanda, o te vas a muchos otros países avanzados, vas a descubrir que hay distintas mezclas, hay distintos modelos híbridos. Y esto es cierto para la salud, o para la educación, o para las pensiones. Entonces, una cierta obsesión con dar con el modelo y decidir que este modelo es bueno y el resto de los modelos son malos, a mí me parece que más que aclarar la situación y arrojar luz sobre lo que tenemos que hacer, nos confunde y nos enreda. Y lo mismo es cierto acerca de cómo los países evolucionan en el tiempo. Porque cuando alguien dice el modelo chileno, lo que está detrás de esa afirmación es que el Chile de 1980 era el mismo que el del año 90, que era el mismo que el del año 2000 o 2010 y 2020. Y eso es a todas luces falso. El año 90 en Chile no había plan auge, no había seguro de desempleo, no había acceso universal a la educación básica y casi universal a la educación media. No había gratuidad en la educación superior, no había pensión básica solidaria,
no había complemento previsional, y la lista es muy larga. Evidentemente, el Chile del año 2020 no es perfecto, y yo estoy totalmente de acuerdo con Pepo o con Janet cuando dicen que ha habido fracasos patentes, me atrevería a decir fracasos escandalosos de visión, de audacia o de competencia por parte de la élite. Pero creo que nos hacemos un flaco favor cuando hablamos de el modelo chileno, que algunos van a decir lo tuvo todo bien porque es el modelo ideal, y otros van a decir es un desastre y hay que tirarlo por la borda. Yo soy de los que piensan que cuando uno tiene una casa hay que arreglarla de a poco. La casa que heredamos de la dictadura era una casa pobre, era una casa injusta, era una casa fea y una casa maltrecha. Y a lo largo de 20 y tantos años o 30 años de democracia la hemos ido mejorando. Es más amplia, hace menos frío, pero evidentemente que sigue siendo una casa injusta, con grandes brechas, con piezas muy chicas y con desigualdades. Y por lo tanto, más que una discusión de el modelo o los modelos, lo que yo sugiero que hagamos es que nos pongamos de acuerdo en cómo mejoramos los niveles de prestación para que al final, lo que la Claudia dice que deben ser derechos sociales, y yo estoy de acuerdo, no se transformen en una entelequia, en una abstracción, sino que algo concreto. Yo estoy de acuerdo que es un derecho social a tener, por ejemplo, una salud de calidad, pero ese derecho social en distintos países se entrega con más mercado, más Estado, menos Estado, de un modo más centralizado y menos descentralizado. Y lo que tenemos que hacer en Chile es encontrar con la fórmula que va a ser la chilena, va a ser una fórmula de empanadas y vino tinto, no va a ser una fórmula ni en sueco, ni en alemán, ni en inglés, que nos permita decir, en la educación el mercado va a tener 20%, en la salud va a tener 30%, no sé cuáles son los porcentajes, pero creo que al final esa es la discusión menos ideológica, menos de etiquetas y más aterrizada, que ojalá nos permita ir avanzando un poco. A ver, empiezan ya llegando, Alejandra, empiezan ya a llegarnos preguntas de los asistentes. Y sería interesante que tú también desde el punto de vista de la pyme, esta pyme que es un poco, como dice Janet, un poco indefinida. Ahora $3,5 millones de venta. Sí. Entonces, a ver, no sé, porque de alguna manera, ¿cómo ves tú este tema? Porque aquí no solamente hay una conversación que hay que dar respecto al rol del Estado, a cuánto Estado y a la eficiencia del Estado, sino que hay un tema muy grande en Chile que tiene que ver con la concentración de la riqueza. Y en ese sentido, la pyme también, de alguna manera, sufre las consecuencias de la concentración de la riqueza. Yo creo que hay una cosa como una suerte de eslogan político donde salvemos a la pyme ha estado en el centro también de la pandemia, todo eso, pero de verdad, ¿cuáles son hoy día esas medidas o la esperanza que ves tú en lo que está cambiando hoy día, que haga de la pyme y que ponga a la pyme en otra situación distinta a la que está hoy día, que está de alguna manera en esta cuerda floja tan precaria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el emprendimiento y la pyme son el futuro de la economía del país, y eso habla de una economía tremendamente más inclusiva. Uno se imagina cientos de miles de pymes de 5 personas trabajando, 5, 10 colaboradores, en el fondo, pero mucho más inclusiva y más diversa. Hoy día 2.000 empresas tienen el 87% de las ventas del país y 1 millón de empresas tienen solo el 13% restante. Entonces deberíamos partir por pensar qué política pública, cómo podemos empujar a que ese número cambie. Y eso no es achicarla grande, necesitamos cientos de miles de empresas grandes, como necesitamos pymes mucho más, en el fondo, mucho más productivas, mucho más eficientes, que les vaya mejor, y como necesitamos muchos más emprendedores que puedan partir. Para eso necesitamos una cancha justa, como dice la Janet, que haya libre mercado, que se pueda competir, que realmente se pueda competir, que realmente se pueda hacer grande. O sea, una empresa de $3,5 millones tiene que competir con una que vende 4.000 millones. Con la misma regla, no tiene ni un sentido, por lo menos para mi gusto, o sea, desde los financiamiento, en todo orden de cosas. Y lo segundo, que es súper interesante y que lo hablamos poco, Chile es un país de microempresarios. ¿Ya? Chile no es un país de pymes, ojalá tuviéramos más pymes. Tenemos muchas microempresas, mucho emprendedor precario. ¿Y por qué tenemos eso? Porque de alguna manera no están las garantías para que las personas puedan emprender por opción, sino que tienen que emprender por necesidad. A mí me fascinaría soñar con un país que todos podamos emprender por opción, no por necesidad. ¿Ya? Y para eso deberían haber garantías de los mínimos, en el fondo, para que las personas o pudieran tener la educación o puedan partir emprendiendo, pero con una garantía, un mínimo, y no que sea emprendimiento, en el fondo, que no les da ni para vivir, digamos.
Hoy día hay 760.000 empresas que son microempresas, de las cuales 500.000 son unipersonales, o sea, una persona trabajando que muchas veces gana 200.000 pesos al mes con suerte en ventas. ¿Ya? De eso, además, hay 1 millón más adicional, que es lo que no conocemos, como dice la Janet, no tenemos data, por lo tanto, más o menos, emprendedores informales, y esa es la economía de nuestro país. Por lo tanto, necesitamos hacer un montón y yo quiero ir ya, como soy media emprendedora, ir a la acción. Vamos a la acción. Sí, vamos a la acción. Ale, ¿puedo comentar algo entre medio? Sí, dale. Porque tú eres la que siempre ha impulsado estadística y data sobre, por ejemplo, los plazos de pago. Y ahora que estamos hablando de un reset, de que las empresas... ¿Quieres hacer sufrir acá en el seminario, Janet? De los plazos. Mira, sí. El haber hecho una ley de política pública, por ejemplo, el pago a 30 días, que es para igualar la cancha, porque no puede ser que el chico que tiene un financiamiento a 20% UF más 20 anual con suerte, tenga que competir con un tipo que tiene UF más 2. No sé, pues Andrés, Pepo saben que eso no es posible, cuando además la empresa generalmente en última línea no tiene más de 10. No necesito explicar matemática para entender que una empresa que tiene financiamiento caro no sobrevive. Y por lo tanto está haciendo un hoyo. Y queremos pymes productivas, pero no les pagamos a tiempo y no tienen financiamiento. Pero me gustaría entrar en 2 áreas que quiero proponer hoy día y que me fascinan. Yo he recorrido todo Chile, gracias a la CET, he estado con todos los microempresarios del país, y hay gente con mucha fuerza. La gracia del emprendimiento es que tú puedes no haber tenido muy buena educación, pero tu fuerza te puede sacar adelante, ¿ya? Por lo tanto, hay solo 2 maneras de generar movilidad social, y es el emprendimiento y la educación. Por lo tanto, uno debería asegurar en un país que todos tengan oportunidad de tener educación o poder emprender, y por lo tanto pueden entrar al mercado, y por lo tanto podríamos tener una sociedad de mercado, en el fondo, que se base en principios sociales. Pero lo único que he aprendido es que toda esa fuerza que tienen estos microempresarios, le faltan muchas herramientas, o le falta diseño, o le falta comercialización, redes. Generalmente las redes están en su entorno, y el entorno tampoco tiene más oportunidades, y por lo tanto yo soy fanática y creo que la manera de sacar a Chile adelante es con cooperativas. O sea, definitivamente creo que la manera de generar una diferencia, sobre todo en el microempresario del país, es a través de cooperativas. Hoy día hay 2 millones de personas, más de 2 millones de personas que pertenecen a cooperativas en Chile, y definitivamente, por lo menos para mi gusto, ese es el modelo desde el microempresariado. Y después de todo lo que es, en el fondo, startup, nosotros en Chile tenemos demasiado talento que nunca hemos apostado en él. No hemos confiado ni apostado en el talento del país, y que eso es lo que nos va a sacar adelante, porque mientras más base, mejor emprendedores, mejores pymes, ellos le van a pagar al Estado para que el Estado pueda cumplir con ser un Estado de bienestar y realmente preocuparse en los lugares donde no puede, en el fondo, otro hacerlo con actividad privada. Y ahí hay una propuesta que es un fondo de fondos que tiene que ver con la plata de la AFP. Hoy día la plata del FP solo se va en el fondo, a activos regulados, ¿ya? Que por lo tanto nuevamente son las grandes compañías que tienen financiamiento súper barato, que tienen un montón de beneficios, y uno podría pensar que si agarráramos el 1% del fondo de la AFP y armáramos un fondo de fondo que invirtiera en desarrollo, en investigación, en startup, en plata para Fondo Esperanza, para la igualdad, para que le pueda entregar a ese microempresario, definitivamente cambiamos el país. Eso estamos hablando de $2 billones, que sería seguramente el fondo más grande de la región, uno de los más grandes de la región, porque entiendo que sin contar SoftBank, en la región, contando Brasil, hay 4 o 5 billones de capital de riesgo, y por lo tanto nosotros podríamos tomar una posición ahí, confiando en nuestros científicos, en nuestro desarrollo, y realmente hacer una diferencia, porque sin financiamiento no lo vamos a lograr. ¿Qué opina al respecto la Claudia, que está al respecto de las medidas de la Alejandra? Y también en ese sentido, Claudia, completo un poco también la pregunta, porque la Alejandra plantea es sacar plata de ahí, una plata que me imagino que tiene que ser... Es sacar, invertir, no, invertir. No es sacar ni ocupar ni nada, es invertir en nuestro talento. Pero una plata que tiene que ser administrada por el Estado. Y justamente acá hay distintas preguntas que empiezan a llegar, por ejemplo, respecto a la élite, señala Francisco, dice, la élite tiene un conservadurismo pragmático que pareciera que no ve a un Chile dinámico e integral, donde las reformas no tienen cabida. ¿Cómo se podría integrar a la élite en un proyecto país? ¿Sabes por qué esta pregunta? Porque estoy acordándome que este fin de semana salió mucho la entrevista a Mushnik de Notco, donde finalmente todos los que han capitalizado, los que han puesto plata en su empresa, son extranjeros que se atrevieron. Acá de verdad ningún empresario grande chileno estuvo dispuesto a apostar, a invertir en algo que es una innovación que puede dar resultados más a largo plazo. Entonces, en ese sentido, ¿en qué medida muchas veces va todo a tratar de
con plata del fisco, aumentando plata del fisco, ayudar a las pymes, a los proyectos, y no a través de una cultura que de alguna manera le dé plataforma a esos emprendimientos. Sí, a ver, creo que son dos cosas distintas, lo del uso de los fondos de pensiones. Básicamente nosotros, o sea, yo también lo he planteado en algún minuto, los sistemas que tienen ahorro de capitalización colectiva, por ejemplo en Canadá, en Quebec, que tienen fondos los trabajadores de ahorro, ellos tienen también alguna regulación para dónde invertir esos fondos, regulaciones que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y uno puede incluir algunas de esas regulaciones en las inversiones de los fondos de los trabajadores, porque tiene todo el sentido, son inversiones que se supone van a aumentar el bienestar de los mismos trabajadores, entonces no deberían estar siendo invertidas en actividades que afecten su propio bienestar, ¿cierto? Y por otro lado, uno también quiere proteger que esos recursos no estén siendo usados de manera básicamente irresponsable, o hay que proteger igual esos recursos. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, se refiere a una institucionalidad también autónoma del Estado, pública, pero autónoma, para que no se mezclen ahí los objetivos, porque son muchos recursos. En el fondo hoy día es 73% del PIB lo que está en términos, a eso equivale el stock de ahorro de los trabajadores, pero sí deberían haber instrumentos por los cuales los mismos afiliados puedan participar de alguna forma, y también hay otras cosas que se pueden hacer, como que los trabajadores tengan, o los afiliados a través de los trabajadores tengan participación en los directorios de las empresas que esas inversiones financian, ¿cierto?, de manera de que puedan participar también de las decisiones que se toman ahí. Y bueno, y el tema de diversificar la forma de inversión también es un tema, ¿cierto? Son esos recursos ¿Qué te de los pareció la idea trabajadores. de las cooperativas planteada por Alejandra? La idea de las cooperativas planteada por Alejandra. Sí, a mí me parece bien eso, lo de las cooperativas. ¿Por qué? Porque igual las cooperativas son una forma también de redistribuir de alguna manera los beneficios de la actividad productiva. Entonces están en más manos, básicamente, esos beneficios. Hay a través de los salarios también, ¿cierto? Pero en la medida en que hay más participantes como propietarios, también eso redistribuye más. Y también las pymes, me parece a mí, que son una actividad importante en la economía, porque también países donde hay más distribución, está mejor distribuido, ¿cierto? El capital, también son países más igualitarios, y necesitamos un país en ese sentido también más igualitario. Por eso a mí me parece interesante eso. También es cierto que básicamente le cuesta mucho a la élite chilena en términos de inversión arriesgar e invertir. Tenemos un súper bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo, que es clave, digamos, es justamente el lugar donde inviertes arriesgando mucho. Y yo creo que ahí hay un espacio para que el Estado actúe. Actúe no para quedarse para siempre a él, sino yo creo que el Estado actúe para que genere ciertos spillovers en el resto de la economía, y así haya como cambie un poco la cultura. Yo en ese sentido lo veo. Y es lo que los análisis que ha hecho Mariana Mazzucato, por ejemplo, de cómo las inversiones públicas finalmente son las que hicieron que muchos países saltaran en términos de matriz productiva, de mejoras en la producción. Eso por una parte. Sí. Iba a hacer otra aclaración respecto al tema de la élite y esta... Hay un informe del PNUD que hizo hace un par de años, tenía una tabla, que era la tabla 19 del informe, donde ellos investigaron las preferencias de varios grupos sociales, de la ciudadanía en general, de la élite política, de la élite económica, de la élite social, y comparaban la respuesta a al rol del Estado en distintas áreas.
Y habían cosas bien dramáticas en términos de brecha, básicamente. Y entonces tanto la élite política como la élite económica está muy distanciada en términos de preferencias acerca de cuál es el rol del Estado en educación, en salud, en pensiones, etc. Y yo creo que eso es parte de lo que pasa después en la política pública, muchas veces. Y por eso es importante la democratización y los espacios de inclusión en las tomas de decisiones. No solamente a través de las instituciones políticas formales, sino que hay otras formas de democratizar las tomas de decisiones e incluir a la ciudadanía que hay que ir investigando y explorando. Y hay algunas experiencias positivas al respecto en algunos países. Yo creo que eso se falta en Chile y se puede explorar. Y la forma tradicional también son a través de los sindicatos, y Alemania tiene una experiencia muy buena ahí, de cómo los sindicatos logran redistribuir en las industrias los beneficios de la economía. Una cosa que me llama la atención respecto a la realidad que estamos viviendo en todo desde el 18 de octubre en adelante, nunca más se habló de la necesidad de la eficiencia del Estado. Como que hoy día se ha transformado mucho el discurso en queremos más Estado, queremos más gasto público, especialmente ahora en el contexto de la pandemia, y quedó muy en segundo plano porque parece ser incluso políticamente incorrecto hoy día hablar de Estado eficiente, como decía, hay eslogan como sacar la grasa del Estado, etc. Pero me gustaría que acá hay dos exministros, también Janet, que trabaja en el tema, porque Chile, claro, está en una medianía. Chile, si uno compara con los presupuestos fiscales del área de salud o de educación con nuestros países vecinos, no con la OECD, pero con nuestros países vecinos, tenemos, de alguna manera, mucha mayor inversión pública en esas áreas, y mayor presupuesto público en esas áreas. Pero parece ser que nadie se quiere meter en el tema de la eficiencia del Estado, y de cuánta plata estamos perdiendo ahí todos los chilenos finalmente, de la poca plata que se destina de nuestro PIB a salud, realmente cuán bien la estamos utilizando y cuándo estamos perdiendo. ¿Es este un tema urgente o no? ¿Es un tema espinudo en este minuto porque se toca a los funcionarios públicos, porque se toca a ciertos sectores que están cooptados por otros sectores, por otros grupos de interés? Y eso, vamos haciendo cortito un poco para que podamos hablar entre todos, ¿qué pasa justamente con eso? Y hay varias preguntas al respecto, voy a leerles un poco aquí, dejen darme un minutito, con la eficiencia del gasto público y quién controla finalmente eso, quién hace la evaluación de la plata que se utilizó, los planes que resultaron, que no resultaron. Quisiera ahí que los dos ministros se pronunciaran y luego te paso la palabra, Janet, que tú estás trabajando en eso actualmente. Pepo. Bueno, mira, la verdad que yo creo que es fundamental. Yo creo que en Chile tenemos un serio problema de accountability del gasto público, de la eficiencia de los programas. Porque precisamente tenemos mucha incapacidad de detectar dónde podemos nosotros ajustar. Es cierto que no es fácil, muchas veces se hace un programa, se contratan funcionarios públicos, se contrata un equipo y no es llegar y decir uno lo desarma al otro día. Nosotros hemos visto mucho esfuerzo. Yo recuerdo durante el primer gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, que llegaron y dijeron, nunca nosotros vamos a aportar la grasa, y después yo haber escuchado a ministros diciendo otra cosa con guitarra. O sea, porque realmente no una cosa, es muy voluntarista decirlo, pero yo creo que es fundamental. Chile tiene muchas necesidades fiscales en el futuro, por lo tanto una parte fundamental es ver cuáles son los gastos ineficientes que se pueden evitar. Pero Pepo, lo que pasa es que todo eso, el tema ahora para que pasemos es el cómo. Porque eso la yo creo que economía política es súper complicada. Yo creo que lo primero que necesitamos nosotros es accountability, es información, es transparencia a la sociedad. Porque esto tiene que ser al final una demanda social. Porque no van a ser dos tecnócratas que van a decir qué programa y vamos a llevar a la pelea. Yo creo que el mejor fiscalizador es la ciudadanía. Y por eso yo creo que tenemos que ser súper transparentes en materia de eficiencia, de lo que estamos gastando, de lo que nos está costando. Esto debería ocurrir con las empresas públicas, ¿no es cierto?, donde no hay un dueño directo que está encima. Esto debería con los programas públicos que se hacen. Yo creo que hay espacio.
no soy alguien que piense que vamos a hacer cambios demasiado fundamentales y drásticos, no soy optimista en ese ámbito, pero al menos en lo que vamos a ir construyendo yo creo que es fundamental. ¿Y qué instrumentos? Porque yo creo que todos queremos, pero Janet, te pregunto a ti después, Andrés, ¿qué instrumentos realmente? Porque venimos escuchando que es necesario mayor eficiencia del Estado, mayor accountability durante todas las campañas electorales, por ejemplo, de todas las presidenciales de las últimas 2 décadas. ¿Cuáles son los instrumentos o por qué esto no ha logrado avanzar con la suficiente premura? El control, la eficiencia del Estado. Hay un problema en el rol de los ministerios de Hacienda, que puede después Andrés comentar felizmente. Pero yo quiero destacar que hoy día hemos parlamentarizado totalmente el rol del ministro de Hacienda, en el sentido que todos los proyectos de ley que tienen incidencia presupuestaria en el Congreso lo va defendiendo, negociando el ministro de Hacienda, y eso lleva a un montón de micronegociaciones que yo llamaría negociaciones que son incompatibles con el buen gasto, porque finalmente el diputado, el senador X le van a pedir favores de vuelta para sus distritos, y eso que ni siquiera tenemos un registro del gasto distrital para entender todos estos movimientos que se hacen de programas gubernamentales según resultados que se registran de forma ineficiente en los respectivos distritos. Entonces, quiero partir con este problema político que hace que hoy día el sistema de gasto se basa su evaluación, su monitoreo en programas gubernamentales cuyo gasto ni siquiera se registra bien, porque el gasto administrativo no se registra, el programa mismo no es parte del sistema contable de SICFE, y finalmente todos los programas gubernamentales no son parte de la ley de presupuesto ni siquiera. Entonces, se aprueba la ley de presupuesto con un debate meramente incremental y todo el sistema monitoreo está aparte. Lo que nosotros desde el Observatorio de Gasto Fiscal estamos promoviendo es una reforma presupuestaria que une distintas debilidades que tiene el sistema chileno en un acuerdo político primero, donde una de las patas debería ser acordar entre Congreso y Hacienda cómo medir y hacer seguimiento con cuáles consecuencias a los programas gubernamentales y cómo vincular estos programas gubernamentales mejor a la contabilidad, porque si no, no podemos ni siquiera hablar de eficiencia. Si no registro bien cuánto gastamos en un programa, no puedo hablar de eficiencia porque no tengo el dato financiero en la calidad requerida. Aparte de que probablemente hay problemas de registro de los objetivos que uno quisiera lograr con los programas. El gobierno ahora está trabajando en una revisión muy holística de los programas, uniendo los 700 programas, iniciativas en una matriz, uniendo programas sociales y no sociales, que es un trabajo muy promisorio, pero el gasto sigue siendo mal registrado y ante todo sigue siendo un sistema que los parlamentarios dicen que no aceptan porque no están de acuerdo con la clasificación, con la metodología, etc. Entonces, necesitamos una reforma presupuestaria que hace que el Congreso y Hacienda en conjunto concuerden la reforma al sistema, cómo se evalúa el gasto, cómo se registra el gasto. Y no solamente esto, sino para qué es el gasto. Nosotros vemos que la ley de presupuesto no tiene ningún objetivo, tiene glosas que entregan información sumamente poco estandarizadas, en parte inútil. Nosotros hicimos recién un análisis mostrando además que un 40% de los informes que se piden vía glosa presupuestaria ni siquiera se entrega. Todo lo que entrega el MinSal, que entrega todo, se entrega todavía en papel. Quien trabaja con todos estos papeles digitalizado que uno no puede transformarlo en base de datos. Entonces, necesitamos no solamente mejorar en general el flujo de información, sino ponernos de acuerdo para qué es el gasto. Y eso requiere pensar si podemos avanzar en Chile hacia un well-being budget, un presupuesto de bienestar como Nueva Zelanda lo hace, donde dijeron el gasto evidentemente no es solamente para que el PIB crezca, sino ante todo para mejorar el bienestar de la ciudadanía y como tal debería medirlo. En Nueva Zelanda se definieron indicadores de bienestar, también de calidad del capital natural,
pero se hizo un dashboard, Living Standard Framework lo llamaron, y lo levantaron desde la ciudadanía en un proceso participativo desde el Ministerio de Hacienda, y ahí tienen su set de indicadores que muestran cómo está la ciudadanía en Nueva Zelanda, porque se supone que todo el gasto debería ir mejorando cómo están en un nivel de work-life balance, cuánto tiempo tienen para sus amigos, cuán seguros se sienten, si le alcanza el dinero al fin del mes. Hay distintos aspectos que están midiendo porque se entiende que mejorar indicadores a nivel de cada programa es costoso porque hay mucho gaming, hay mucho problema de calidad de definir indicadores para cientos de programas. Entonces, elevar la mirada y decir, armemos un set como Chile de indicadores que son finalmente los resultados que queremos medir y que debería influenciar el gasto, es una gran oportunidad, y justamente desde el Senado se está pidiendo al gobierno avanzar en esta dirección, y yo sinceramente espero que el gobierno pueda tomar este guante y acordar junto con eso un set de reformas que necesitamos para robustecer nuestro sistema presupuestario actual. Andrés, tú más que cómo lo ves, cómo lo viviste finalmente estas dificultades para fiscalizar y para enfocar bien el gasto, para la eficiencia del gasto del Estado? ¿Cuánta resistencia también hay en la misma clase política a que esto sea bien fiscalizado? Yo me saco el sombrero frente a los esfuerzos que está haciendo la Janet y la institución que ella coordina, porque efectivamente hay mucho que mejorar en la calidad del gasto y hay mucho que mejorar en cómo se tramitan los presupuestos, cómo se entrega la información, qué se entiende, qué no se entiende. Lo resumo así: el trámite del presupuesto de la República consiste en que el Ministerio de Hacienda y sus equipos llegan al Congreso, literalmente con carretillas, no estoy exagerando, con ruedas, con unas cosas gordas que son libro tras libro tras libro, que contienen todas las partidas de gasto. El Congreso no tiene una oficina de presupuesto, debe ser de los pocos congresos del planeta en que no hay una oficina que lo pueda analizar, digerir, comparar con lo que se tenía antes y emitir una opinión. Y se vota a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y el jefe de bancada levanta el dedo hacia arriba o hacia abajo. La gran mayoría de los diputados y senadores votan partidas que desconocen y después de 3 o 4 noches en vela la cosa se aprueba. Por lo tanto, hay mucho que mejorar indudablemente. Ahora, déjenme contradecirme parcialmente. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Se ha mejorado en algo? ¿El Estado hoy día es más eficiente que el Estado hace 6 años atrás? ¿O se ha estancado o empeorado? Nos faltan datos, Montserrat. Sí. Creo que la verdad honesta, la Janet tiene razón, hacer una afirmación tajante es que no sabemos. Yo te podría dar ejemplos de proyectos y programas que se revisaron y se mejoraron, y te podría dar otros ejemplos en los cuales las presiones políticas han obligado a la contratación de gente cuya labor no está muy clara. Lo que sí me atrevo a decir es que el régimen laboral del Estado, y este es un asunto bastante enredado, no sé si tenemos tiempo para meternos en detalle, el régimen laboral del Estado es un desastre, porque hay 3 categorías distintas de trabajadores, ninguna de esas 3 relaciones contractuales es la razonable ni para los trabajadores, ni para el Estado, ni para los ciudadanos. O sea, hay mucho paño que cortar. Ahora, dado que tenemos poco tiempo, yo sí quiero decir que no debemos engañarnos y pensar que si se le metiera más eficiencia al Estado, habría tanta plata que nos alcanzaría para financiar las pensiones, la educación y la salud. Pongámosle un poco de número a las cosas. El Estado chileno gasta, dependiendo del año, entre 22 y 23, a veces 24 puntos del PIB. ¿Okay? Los gastos que son a todas luces ineficientes, que se podrían recortar, serán 2 puntos del PIB. ¿Por qué? Porque las grandes partidas son transferencias. Las grandes partidas son las pensiones, las transferencias a los colegios por el subsidio educacional, los sueldos y salarios de los empleados. En esas 3 grandes categorías ya debes tener 15 o 17 puntos del PIB. Y por lo tanto, el gran trabajo que hay que hacer para recortar, mejorar, revisar, hacer más eficiente, no te va a dar las decenas de miles de millones de dólares que necesitas para arreglar los problemas sociales de Chile. Entonces, es importante, es necesario
pero no es una panacea. No es que tú apretes ese botón, caiga plata del cielo y todo se resuelva. Y a raíz de eso yo también quería decir otra cosa, y es que creo que cometemos el error muchas veces de reducir todo a pesos, a plata, a financiamiento. Y digo eso en relación a la conversación que teníamos antes sobre el papel de las pymes, las exportaciones, el dinamismo, el empleo, etc. Es cierto que a las pymes les falta financiamiento. Y el financiamiento, como la Alejandra bien decía, ayudaría. Pero eso es parte de la solución, no es toda la solución. En Chile no es que haya muy pocas empresas chicas, hay demasiadas empresas chicas. Hay estudios fascinantes del Banco Mundial, que así como uno puede mirar la distribución de los ingresos, también puede mirar la distribución de las empresas. Cuántas empresas grandes hay, cuántas medianas, cuántas chicas, cuántas micro. Y lo que salta a la vista en América Latina, comparada con Estados Unidos, comparado con Europa, es que hay demasiadas microempresas que tienen un dueño, que prácticamente no tienen capital, y que son admirables, la persona que trabaja ahí se saca la mugre, pero que económicamente no son viables y probablemente nunca van a ser demasiado más productivas. Entonces, lo que necesitamos hacer no es una política para que las pymes sean pymes. Necesitamos una política para que las pequeñas sean medianas el día de mañana y las medianas sean grandes, para que haya la posibilidad de que las empresas crezcan. Y esto no es solo un problema de financiamiento, es un problema de ecosistema. Alguien por ahí, puede haber sido la Claudia o la Alejandra, no sé, dijo que era importante promover las cooperativas. Yo estoy de acuerdo. Pero las cooperativas son importantes precisamente porque permiten que los chicos se junten y que cooperen. Si tú eres un productor de pisco que tienes 1 hectárea de uva en el Valle del Elqui, jamás vas a vender pisco en el mercado inglés, ni alemán, ni francés. ¿Cómo lo han logrado los pisqueros del Valle del Elqui? Porque se asociaron a una cooperativa. Y Capel y Control son todas cooperativas, se unen y exportan juntos bajo una marca compartida. En la leche en el sur, los lecheros de Osorno y de Valdivia también se unieron y por lo tanto exportan leche o exportan queso. ¿Para dónde voy? Necesitamos precisamente dejar de considerar que la empresa pequeña es un bien o una meta en sí y preguntarnos cómo hacemos, primero, para que esas empresas pequeñas no sean tan pequeñas y segundo, para que puedan exportar. A fin de cuentas, no perdamos de vista que Chile es el 0,2% de la economía del mundo. Dividimos a la economía del mundo por 100, después ese 1% lo dividimos por 5, y ese es Chile. Y por lo tanto, así como una empresa nunca va a aspirar solamente a venderle al vecindario, o a la cuadra, o a los amigos, le quiere vender primero a toda la ciudad y después a todo el país, lo que Chile tiene que hacer es crear empresas capaces de exportar. Y donde yo sí veo un fracaso patagüino de la economía chilena, es que el número de empresas que exportan y el número de bienes exportados es el mismo hoy que el año 2010, o que el año 2000, o que el año 90, o que el año 80. Hace 50 años atrás exportábamos cobre, vino, frutas, pescados, mariscos, madera, celulosa. Hoy día exportamos exactamente lo mismo. Y la solución para eso no es ni el Estado ni el mercado solos. Van a ser asociaciones del Estado con privados, en que el Estado ponga las cosas que tiene que hacer y los privados pongan las cosas que tienen que hacer. Doy 2 ejemplos y devuelvo la palabra porque no la quiero monopolizar. Cuando yo era ministro firmamos un acuerdo con la Unión Europea y una de las cosas que ese acuerdo permitía era exportar carne, en especial carne de cordero de Magallanes a la Unión Europea. Y uno dice, perfecto, bueno, ¿dónde están los ganaderos de Magallanes que van a tener sus animales, que los van a vender empaquetados y sabrosos a la Unión Europea? Bueno, esa es la parte de los privados. Pero resulta, y Janet lo sabe mejor que nosotros, que para vender un cordero a la Unión Europea tú tienes que certificarlo. Tiene que estar sano, tiene que estar libre de todo tipo de infecciones. Y para eso necesitas un matadero que sea certificado. Y esa certificación la tiene que dar el Estado, ¿no es cierto? Y tiene que además ceñirse a los estándares europeos. Suma y sigue. Por lo tanto, tú no puedes tener un rubro de exportación de carne de cordero a menos que tengas productores privados muy vigorosos y a menos que el Estado te ponga todo el sistema de certificación de la calidad. Eso es cierto en todas partes y por eso a mí me frustra tanto
cuando los debates que tenemos siempre consisten en que algunos flamean la bandera del Estado y otros se pasean con la bandera del mercado, como si una cosa o la otra juntas pudieran dar soluciones, cuando eso nunca va a pasar así. Y lo mismo podría ocurrir en tantas otras áreas. Tú necesitas un Estado que haga los caminos, que certifique, que provea el capital humano, que ponga lucas como subsidio, pero también necesitas un sector privado dinámico y vigoroso. Y creo que lo que realmente a mí por lo menos me deprime de muchos debates hoy día en Chile es que se han ideologizado en extremo, en que todo el mundo tiene soluciones fáciles para problemas complejos, en que basta con apuntar con el dedo a un malo, y ese malo puede ser la élite, puede ser los políticos, pueden ser los que ustedes quieran, y si ese malo lo sacamos de la escena, todo va a ser fácil y todo va a fluir. Eso no es así. Necesitamos construir instituciones. Esas instituciones van a tener privados y públicos, van a tener Santiago y a regiones, van a tener a los grandes y a los chicos, y ese es el debate que nos hace falta. Yo ese debate lo veo absolutamente ausente de buena parte de las conversaciones en Chile. Y mientras no cambiemos ese switch, vamos a hacer grandes discursos, vamos a tener programas en que va a haber muchas peleas, vamos a sacar muchas chispas, pero no vamos a tener ninguna iluminación y mucho menos ningún progreso. A ver, yo creo que el tiempo va avanzando y estamos a puertas de una discusión constitucional en el cual hay puestas muchas esperanzas y muchas expectativas. Y quisiera que todos ustedes, cada uno en su opinión, nos diera una visión de cómo ve, cuáles son las oportunidades y riesgos del proceso constituyente que comienza, justamente en relación al tema de la desigualdad, la equidad, la distribución del ingreso. ¿En qué medida una discusión constitucional va a poder abordar este tema? O todas las esperanzas que hay en grandes sectores de la población de que la Constitución puede, de alguna manera, reordenar la concentración de poder, no solamente la concentración de poder económica, política, la esperanza que tienen algunos sectores de que la discusión sobre la Constitución pueda reordenar un poco la concentración del poder en nuestro país. Alejandra, a ti que te tocaba, quisiera ver cómo tú ves, qué esperanzas y qué temores hay respecto a la discusión constituyente en estos aspectos. Mira, me quiero tomar primero un poquito de lo que dice Andrés. Uno no cree que hay una o dos medidas, yo creo que son cientos de medidas, cientos de herramientas, siempre vamos a tener problemas, la idea es poder estar buscando soluciones innovadoras, y me gustaría decir que de verdad en Chile tenemos muchísimo talento, y Chile es un súper buen mercado prototipo. O sea, acá uno puede probar productos o desarrollo en un mercado chico, y luego se puede ir a Latinoamérica, y Latinoamérica, sin contar Brasil, son 300 millones de habitantes, y nos queda muy cómodo, tenemos el mismo idioma, Chile lidera bien, o sea, hay mucho que se podría hacer, pero Chile podría trabajar con estas cooperativas, ir a vender afuera lo que no hacen los otros. O sea, yo siento que es una cadena de herramientas que tenemos que poner como plataforma para ese ecosistema, y eso obviamente implica las empresas chicas, las medianas y las grandes que arman el ecosistema, pero sí tenemos que también resolver el cómo hacemos que los emprendedores más precarios, que han tenido menos oportunidades, que son los microempresarios en general, puedan tener más herramientas. Y lo que me ha tocado ver a mí, Andrés, no digo que es la solución perfecta, nada es perfecto, todo tiene cosas buenas y malas, son las cooperativas, y a eso le puedes poner de una manera más simple la herramienta, y de verdad competir los chicos con los grandes, hay mucha desigualdad, mucha brecha. Las pymes, el financiamiento es el mayor problema de los emprendedores y las pymes del país, por lejos, por eso solucionar el problema del plazo de pago era importante, pero también hoy día tienes que ver cómo pueden tener acceso a banca formal, a créditos con un interés que sea manejable, y a venture capital. O sea, en Chile, como contaban, The Not Company no recibió financiamiento en Chile. O sea, yo hoy día no sé si vieron a Iván Movic, que es un ingeniero, desarrollador de la Federico Santa María, que acaba de sacar un unicornio en Estados Unidos y tuvo que desarrollar allá la empresa. Entonces no podemos perder ese nivel de talento, tenemos que creer en nuestras capacidades y pasar como también cambiar. Para mi gusto, me gustaría mucho que hiciéramos iniciativas que no achiquen a las grandes, pero que hagan que las oportunidades, o que por lo menos en el fondo las herramientas estén para los más chicos, para que puedan crecer, las pymes puedan ser más grandes, muchas pymes pasen a ser empresas grandes, y creo que en eso es la idea de ir buscando soluciones. Pero estoy
totalmente segura que el nivel de calidad de emprendimiento en Chile, desarrollo de investigación es altísimo, y siento que ahí tenemos una oportunidad, un bonito sueño país, de que pongamos la ficha ahí, porque igual tienes que apostar en eso y creerlo de verdad, en confianza en nuestra gente, para realmente innovar en el Estado, innovar desde lo privado, y también ahí comparto plenamente con Andrés, que esto todos tenemos que poner de nuestra parte, que es Estado y privado, privado y sociedad civil. O sea, esto no lo vamos a construir solo, y de hecho, la muestra más grande es que está en cada uno de nosotros cambiar el país. O sea, si yo elijo comprar un almacén de la esquina, le estoy cambiando la vida a alguien. Si yo elijo comprar pymes, si yo empresa grande decido que las compras no van a ser mi 12% de empresas pyme el monto, van a ser el 14%. Entonces hay mucho que podemos hacer todos que no tiene que ver con que intervenga el Estado poniendo política pública, y además buscar y considerar todas las herramientas innovadoras que pudiéramos ver en el fondo para sacar a la gente adelante, y obviamente eso es súper necesario para mejores sueldos, para más trabajo, más empleo, que lo necesitamos hoy día con urgencia, y también para poder inyectar más recursos al Estado, para que el Estado sí se pueda hacer cargo de la salud, de la educación y de todo lo que necesitamos. Pero sí es un set de herramientas. ¿Y la Constitución debiera hablar de eso o no? ¿Debiera hablar, finalmente, debiera definir cuánto Estado y cuánto mercado? Yo creo que es un mix, y creo que hay partes donde puede haber más Estado y hay partes donde puede haber más mercado. Sí, creo no, que yo el sé, Estado, pero si fuera más eficiente, podría ser me más grande. refiero No creo que hay paradigma, y en eso también comparto con Claro. Andrés, que la complejidad es absoluta, y que si uno lo deja muy fijo, se ata las manos. O sea, no me imagino que uno pueda tener, o sea, de hecho el mundo está cambiando tan rápido, entramos en un mundo nuevo que tiene otros códigos, el Estado es muy pesado para ese mundo nuevo, anda lento, no tenemos los datos, un montón de cosas, no es innovador, también necesitamos un Estado innovador. Hay muchas cosas que yo creo que hay que poner en la balanza, también cómo está cambiando el trabajo, cómo lo conocemos, también tenemos que hablar de la educación. Las carreras que estamos impartiendo hoy en educación, ¿sirven para este mundo? O sea, yo conozco un montón de iniciativas que en 6 meses le enseñan programación a alguien y sale ganando mucho mejores sueldos que lo que gana alguien 5 años en una universidad saliendo ahí. Entonces, hablemos de qué estamos haciendo en educación. Estamos innovando en la Universidad de Chile, en la Católica, en las carreras, estamos innovando en que hoy día la educación es continua y quizás cada 6 meses, o que todos tengan la oportunidad de tener educación digital. Hay temas como laboratoria, que en el fondo le enseñan a mujeres de alto riesgo social programación, aprenden muy bien y trabajan para empresas fuera de Chile, desde su casa. Entonces, yo creo que hay muchos temas que tenemos que abordar, de también cómo nos entramos en este nuevo mundo digital o de colaboración, y que definitivamente tienen que ver con la educación, porque obviamente todos soñamos con un país donde todos puedan tener educación que les sirva para que el día de mañana pueda tener mejores sueldos, digamos, y todo lo que eso implica, para entrar al mercado o trabajar en el Estado o innovar. Y también tiene que ver con esa cancha justa y con las oportunidades para emprender, que no sé si todo el país tiene las oportunidades para emprender, y creo que también es algo que nos tenemos que hacer cargo, y buscar las herramientas para que eso sí pase, y que son cientos de herramientas, no me cabe ni una duda. Y ni una es perfecta, todas tienen cosas buenas y malas, pero lo mejor posible en cada una. Y mi pregunta también iba un poco al ajuste de expectativas. ¿Se puede lograr realmente un país, es un instrumento, se puede lograr un país más inclusivo, con mayor igualdad de oportunidades, a través de una nueva constitución? Hay mucha esperanza puesta ahí, de que en esa redacción de una nueva constitución se van a poder sentar las bases de un país más justo. ¿Tú tienes esperanza en eso, no, José? Sí, es un tema súper interesante e importante. Yo creo que se ha puesto demasiada fe. Yo creo que la Constitución, primero, tiene que cumplir un rol de convocarnos y de unirnos nuevamente como chilenos bajo un mismo techo. No va a resolver los problemas, va a ser un primer paso a encontrarnos. Y tiene que tener con el reconocimiento de los pueblos originarios, tiene que ver con muchos aspectos que van mucho más allá, que tiene que ver más con nuestra igualdad ciudadana. Pensar que la Constitución, y yo creo que hay gente que lamentablemente ha dado esa sensación, va a resolver el problema de pensiones, es un error. Quiero recordar algo que escuché que se había dicho en Colombia, por ejemplo. Uno cuando habla de los derechos sociales y de la salud, en Colombia decía, todas las enfermedades deben estar incluidas. Era lo que se esperaba, no está en la Constitución, pero no todos los tratamientos, porque los estados tienen cierta capacidad de satisfacer las necesidades. Y eso es lo que uno de repente se preocupa, porque hay gente que piensa y dice, va a poder poner todo tipo de políticas que tenemos que ir resolviendo. Creo que, por ejemplo, Andrés nos podría contar en el tema de salud, hasta dónde podemos llegar en los países, por ejemplo, en materia
de derechos sociales. En la Constitución actual incluso hay reconocimiento de derechos sociales. Hay mucha esta cosa que a mí me parece que es algo que deberíamos superar, de que como que la gente tuviera derecho a si es público o privado. Entonces uno no puede hacer algo que sea universal, público para todos, porque se va a romper con este acceso privado, y yo creo que esas son el tipo de cosas que tenemos que discutir para ser una sociedad más inclusiva. Pero es solo un punto de partida. Al final va a estar en el diseño de las instituciones específicas, va a estar en el diseño de las políticas. Yo creo que la Constitución es algo que nos debería unir y nos debería además generar un mejor sistema político. Porque hay un punto. Nosotros tenemos que definir en Chile nuestro sistema político que está haciendo agua. Hoy día nosotros vemos un conflicto, nuestro sistema presidencial con un parlamento propio del sistema parlamentario, tenemos una tremenda crisis. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que ordenar nuestra institucionalidad para resolver nuestros problemas. Yo creo que hay un tema que habría que discutir y que yo lo dejaría como una tarea para una próxima reunión en la Fundación Konrad Adenauer, que es el tema de la subsidiariedad. Porque en Chile se entiende la subsidiariedad como un principio en el cual el Estado no tiene que meterse nada y dejárselo todo a los privados y solo llegar cuando el sector privado está haciendo agua. Y ese no es el origen del principio, porque el origen del principio también tiene un elemento súper importante que hemos olvidado, y que es esta gran discusión que hay Estado-privados, y nos olvidamos de la comunidad. Tengo que decir que esta idea no es mía, es de Raghu Rajan, un profesor de Chicago muy amigo, que en un par de semanas más lo vamos a tener en un seminario en la FEN, ¿no es cierto? Que nos falta crear comunidad. Y ese tiene que ver con la visión, yo diría, alemana del principio de la subsidiariedad que deberíamos discutir. Esto no es una discusión de que todo tiene que tener acceso al sector privado y todo es para la empresa privada. Pero sí, nosotros es muy importante el rol que le damos a las comunidades, a la descentralización del país. Creo que esos son los caminos que nos deberían llevar a tener más igualdad, más equidad regional, ¿no es cierto?, más equidad y un país más inclusivo. Pero la Constitución es una partida, y quienes pretenden en la Constitución hacer las políticas, yo creo que le hacen un flaco favor al futuro del progreso y de la equidad en Chile. Claudia, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que la Constitución puede ser o no puede ser una herramienta para lograr un país más inclusivo? De alguna manera, establecer una cancha más justa, ¿o no es por ahí? Primero hay que identificar qué hace una constitución. Una constitución hace dos cosas principalmente, según los abogados constitucionales. Por una parte, distribuye el poder en el sentido de distribuir cómo se toman las decisiones y con quién, ¿sí? Entonces todo el tema del sistema político, ¿cierto? En nuestra Constitución actual, el Tribunal Constitucional, el sistema presidencial, ¿cierto? Todo el tema de centralización o centralización. Y por otra parte, las constituciones también entregan derechos sociales, o establecen. Esos son los dos grandes áreas. Y distintos países tienen distintas tradiciones constitucionales que abarcan en distintas proporciones en esas áreas, ¿sí? La tradición más como de la República, que viene desde la Revolución Francesa, ¿cierto? Es mucho más pesado el área de distribución del poder, de democracia, básicamente, ¿sí? En cambio, en la tradición latinoamericana, es más pesadas la área de derechos que la de democracia. Y siempre, lamentablemente eso no es bueno, porque finalmente se establecen muchos derechos en la Constitución, pero si no se distribuye la forma, si no se arregla la forma en la cual se toman las decisiones, los sistemas terminan fracasando y disminuyendo la confianza, ¿cierto?, en esas políticas y en esas instituciones políticas. Y yo creo que en el caso de Chile, básicamente lo que ha pasado es eso. Tenemos nosotros una Constitución muy grande, en el sentido de que, claro, el texto mismo no es muy grande, pero tiene un montón de leyes orgánicas constitucionales que están como atadas igual a la Constitución. Entonces, por mucho que haya un derecho a la seguridad social, hay un decreto ley 3500 que es como
no es de seguridad social, básicamente. Por mucho que haya el derecho a la educación, hay una ley orgánica de educación que dice que hay libertad de elegir y otras cosas, ¿sí? Entonces, el cambio constitucional ahora, lo que va a permitir, primero, yo valoro el proceso, porque a pesar de lo que decía Andrés, ¿cierto?, de que a veces él se cansa, ¿cierto?, de estas discusiones que tienen como ideología detrás, que es lento, ¿cierto?, es una oportunidad que tenemos para escucharnos entre todos, para escucharnos con historias, somos personas con historias distintas, que vivimos experiencias distintas, y eso de alguna manera forma también a las personas y sus ideas. Entonces yo creo que es una oportunidad esto de escucharnos, de conocernos mejor, y de sentarnos en la mesa y conversar. Entonces yo valoro por una parte eso. Ahora, la Constitución nueva, lo que debería hacer, creo yo, y eso sería importante, es afectar un poco estas dos cosas, ¿no? Cómo se distribuye la toma de decisiones, y en ese sentido, esa nueva distribución debería ser una oportunidad para reflejar, y ahí me voy al tema de elección pública, ¿cierto? Que debería poder reflejar mejor las preferencias ciudadanas. En este momento las políticas públicas en Chile no reflejan de manera muy correcta las preferencias sociales, las preferencias ciudadanas, que se resumen en el fondo en una idea de redistribución, y por lo tanto reflejan ahí el tamaño del Estado. Países que son menos tolerantes a la desigualdad tienen tamaños del Estado más grandes y logran redistribuir más. Chile es un país que cuestiona la desigualdad, que le parece injusta, que cuestiona que los resultados vengan de un proceso que es justo, y por lo tanto está demandando la ciudadanía un Estado más grande. Eso no lo va a cambiar la Constitución directamente. Sin embargo, la Constitución podría hacer que esas preferencias se trasladen en políticas más adelante que sí reflejen mejor eso. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar, que tiene que haber instituciones políticas, como bien dijo José Gregorio, mejores instituciones políticas en ese sentido, que logren reflejar mejor estas preferencias. Así que es una oportunidad más bien para el sistema político, y para las instituciones políticas, y para la forma en la cual decidimos los temas, más que esta tradición más como latinoamericana de establecer demasiados derechos si después no cambiamos la forma en la cual tomamos esas decisiones. Así que eso es lo que yo veo en una constitución, y bueno, va a depender qué pase en el proceso, cómo queden estas proporciones, ¿no? Si más democracia o más derechos, y no sé, yo espero que sea también, y identifiquemos bien que lo que necesitamos es más democracia, ¿sí?, para tomar las decisiones. Janet, ¿cómo ves tú las expectativas frente al proceso constituyente, y así es o no el instrumento para avanzar en un país, en una economía más inclusiva? Quiero comentar dos cosas como para concluir, y voy a terminar con algo acerca de la Constitución, Montserrat, pero acerca de la pregunta sobre la economía social de mercado. Quiero decir que Alemania también está en crisis, que no pensamos, por favor, que el modelo alemán es topísimo y ya tiene todo resuelto. Recordemos que el Fondo Monetario el año pasado hizo advertencias a Alemania por su concentración de riqueza, y justamente porque hoy día vemos que la concentración de riqueza a nivel del capital, del patrimonio, es autorreforzante, en el sentido de que el que ya tiene ingreso proveniente del capital probablemente va a tener cada vez más, mientras el que tiene su empleo va a tener cada vez menos, y eso en una situación cuando se automatiza aceleradamente por la pandemia es sensible, razón por la cual volvemos un poco a este debate que John Rawls partió inicio de este siglo, cuando habló de la necesidad de avanzar hacia una property owning democracy, porque uno no puede pensar que una economía altamente concentrada, donde vemos que toda la economía de la OECD tienden a la concentración y no tienen la respuesta. Por eso el World Economic Forum, entre otros, está llamando al reset. Por eso el World Business Council for Sustainable Development
dice que tenemos que cambiar al 2050 cómo consumimos y cómo producimos. Vemos que este llamado a repensar, entonces no solamente es porque en Chile hemos interpretado algo mal y tuvimos un modelo demasiado neoliberal, sea lo que significa, sino en realidad hoy día tenemos una concentración de riqueza que es sensible y que requiere regulaciones distintas y una visión sistémica distinta también frente al medio ambiente. Entonces, volviendo a este modelo de la economía social de mercado, tiene dos conceptos. Uno, el ordoliberalismo, esta idea de regular la competencia, porque la economía social de mercado se basa en mercados. Y nosotros vemos que justamente tenemos problemas en los mercados. La gente más talentosa no recibe el capital. El venture capital en Chile por PIB, tenemos unos ratios menores que países con mucho menos desarrollo económico. Estamos detrás de países en África, de Malasia, Indonesia, como mostró el último índice de innovación. No tenemos financiamiento para el talento en Chile. Y en realidad, como país chico, nos falta mercado. Tenemos que pensar en serio cómo fomentar una política más proactiva pro mercado, porque si no, todo lo social que uno puede armar sobre un sistema al cual le falta mercado nunca va a crear justicia. Entonces, podemos inspirarnos en lo que Israel hizo con su reforma pro mercado, pero son dolorosas, son reformas que implican, por ejemplo, separar los holdings financieros de los holdings productivos, de regular las cascadas, y de revisar cómo sector por sector impulsar realmente más competencia o, si esto no es posible, más transparencia, porque conocemos demasiado poco de los oligopolios en Chile. Entonces, un sistema justo necesita eso, de todas maneras, y en lo social, junto con lo ordoliberal, necesitamos también no solamente revisar, como volviendo a lo inicial de Claudia, no solamente revisar lo que el dinero no debería comprar, independiente del proveedor, si es público o privado, qué debería el dinero no poder comprar y qué deberíamos todos tener en conjunto, en común en Chile, sea clase alta o no. Es una pregunta sumamente importante para nuestra democracia. ¿Deberíamos tener sistemas separados mientras son de tan diferente calidad? Pero esta pregunta no solamente se junta a la otra de la redistribución, sino también a esta de property owning democracy. Deberíamos pensar seriamente cómo hacer que más personas tengan ingreso proveniente del capital. Y este debate sobre los Citizens Wealth Funds me parece sumamente interesante, entre otros, el concepto de la predistribución, porque no todo podemos arreglar vía la predistribución, la redistribución. Y por último, y con eso paso la palabra, pienso que también es equivocado hablar de herramientas, Montserrat, si no tenemos claro cómo midamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque tenemos en Chile el debate sobre el impuesto al patrimonio, ahora hablamos de cooperativas, yo hablé del Citizens Wealth Fund, fantástico. Todo esto son herramientas, pero en realidad hacia dónde queremos llegar. Y ahí tenemos que ponernos más serio en la era de la data, y tenemos que ver cómo midamos concentración económica, movilidad social, en general la desigualdad de capital, de ingresos, dónde estamos hoy con datos de calidad más oportuno y dónde queremos estar en 10 años, en 20 años. Y si no avanzamos con las reformas que impulsamos, tenemos que cambiar el set de herramientas, pero uno no hace un fomento de una cooperativa porque sí, o el impuesto al patrimonio porque sí, sino tiene objetivos y tenemos que tener claro cómo midamos finalmente los resultados de la herramienta que estamos impulsando. Entonces, para mí, el debate principal debería partir desde la data, dónde estamos hoy, cómo midamos mejor cómo estamos hoy y hacia dónde queremos llegar, fijando una hoja de ruta medible con compromisos claros. Y eso de la hoja de ruta medible y de que necesitamos datos sobre el Estado y sobre la economía debería ser parte de la nueva constitución de todas maneras, porque hoy día en estos ámbitos estamos en parte a ciegas y eso solamente favorece los populismos.
A ver, estamos más o menos en el tiempo, entonces me gustaría darle un minutito a cada uno para que pudiese redondear alguna de las ideas que quedaron pendientes, ya sea el tema de la Constitución o de los temas que hemos estado conversando respecto a la economía social de mercado. Así que ya me confundí a quién me tocaría darle la palabra. Si no estoy mal, creo que le toca a Andrés respecto al tema de la Constitución, y que vayamos cerrando entonces también, Andrés, una última intervención de todos. Tienes el micrófono apagado, Andrés. Disculpa, gracias, Monse. Yo voy a votar apruebo y con entusiasmo en el plebiscito, pero no porque crea que una nueva constitución va a cambiar las pensiones, la educación, la salud o el desarrollo urbano. Voy a votar con esperanza porque creo que es la gran oportunidad para mejorar nuestro sistema político, pero voy a votar también con preocupación porque creo que deliberadamente o por descuido se ha creado una confusión y una expectativa falsa en la ciudadanía respecto a lo que las constituciones hacen y lo que las constituciones no hacen. La Constitución es el marco para la vida política de un país. Y como tal, básicamente, y la Claudia lo dijo muy bien, es el conjunto de reglas de la democracia. Y para decirlo, creo yo, de modo expedito y en fácil, la Constitución toma tres grandes decisiones. Primero, régimen político. Es parlamentario como Gran Bretaña, es presidencial como Chile, es semipresidencial como Francia. ¿Cuál es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Esa es la primera gran decisión. Segundo, ¿cuál es el sistema electoral? ¿Es proporcional como en partes de Europa? ¿Es uninominal como en Estados Unidos o en Australia? ¿Es mixto? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se agrupan los votos para elegir parlamentarios? Esa es la segunda gran opción. Y la tercera es la división interna del poder. ¿Cómo se relaciona Santiago con las regiones? ¿Cuál es el poder de los municipios, de los gobiernos subregionales, regionales? ¿Y cuál es el poder del gobierno nacional? Esas son las tres grandes decisiones que una constitución toma. Y las constituciones de los países democráticos son muy distintas en estas tres dimensiones. Hay gobiernos unitarios y federales, hay gobiernos centralizados y descentralizados, hay parlamentarios, presidenciales, hay sistemas electorales mayoritarios, hay sistemas electorales proporcionales. De eso se trata la Constitución. Y yo tengo gran preocupación porque creo que esos debates que son súper importantes en Chile no están maduros. Requiere que esto se converse mucho, muchísimo, que se analicen los pros y los contras y las opciones, y creo que a ese debate en Chile le falta alcance, le falta madurez y le falta duración. Dicho lo anterior, si a uno le importa la Constitución es porque le importa la política. Y las decisiones sobre la salud, la educación y las pensiones no están en la Constitución precisamente porque quedan sujetas a la política. Hay que decirlo con todas sus letras. Las pensiones en Chile no están en la Constitución. El régimen educacional no está en la Constitución. No está ni debe estar. Porque para eso está el Congreso, para eso están las elecciones y para eso están los parlamentarios y los presidentes y los ministros que toman decisiones sujetos a la regla de la mayoría. Esas son leyes ordinarias que se llevan al Congreso y si el lado A tiene un voto más que el lado B, eso se cambia. Por lo tanto, por favor, no le vendamos humo a la gente. No hay nada más nocivo que crear la impresión de que una constitución, por arte de magia, porque se juntaron 120 o 140 ciudadanos en un salón, va a corregir problemas de desigualdad, problemas de inequidad o de élites achanchadas que datan del siglo XV o XVI, ¿no es cierto? Entonces yo sugiero que nos concentremos en lo que realmente la Constitución tiene que hacer, y ojalá que hagamos una buena Constitución, porque lo que decidamos en materia de régimen político tiene que conversar con lo que la Constitución decide en materia de sistema electoral, y eso tiene que conversar con las atribuciones que tengan los gobiernos regionales, cómo se financia todo eso. Eso es absolutamente medular. Pero lo que pasa es que la gente de alguna manera, o también la democracia política, también implica democracia económica. Es por eso que también hay mucha
expectativa respecto a que una constitución más democrática políticamente, en el sentido de que haya más acceso a el poder, o que se rompan estos círculos coaptados por ciertos partidos políticos o por ciertos funcionarios del Estado, que se rompa eso, y que esa democracia política se traduzca en democracia económica. Es por eso que también, Ojalá que sea así. en general, en el discurso de la gente, por eso hay una esperanza también en la Constitución, o en la expectativa de que esto sí se va a transformar en una sociedad, sí va a permitir tener los instrumentos para transformarse en una sociedad más igualitaria. Yo tengo la misma esperanza, Monse, pero no enredemos la expectativa. Eso es un subproducto. Yo quiero pensar que vamos a tener un país más democrático, en que las decisiones van a ser más representativas y que vamos a tomar mejores decisiones. Pero, digamos las cosas como son, las decisiones respecto de las pensiones, de la salud, de la educación y de las pymes no las va a tomar la Convención Constituyente, las va a tomar el Congreso que salga de ahí. Y por lo tanto, lo único que la Convención Constituyente debe y puede hacer es diseñar reglas para que tengamos un buen Congreso. Y parte del problema hoy día en Chile es que no tenemos un buen Congreso. Y no tenemos buenas reglas, como decía muy bien la Janet, para que el Congreso haga su pega y, por ejemplo, procese de modo profesional y riguroso el presupuesto, cosa que en Chile no hace. Entonces, lo que tú mencionas es lo que todos queremos, es lo que todos aspiramos a tener, pero no nos enredemos. La Convención Constituyente no va a tratar esas materias. Déjame decirlo de otro modo más político. Hay mucha gente del mundo progresista que con razón se queja de que Pinochet trató de dejarnos con una constitución de derecha. Creo que sería un error capital, tan erróneo como lo que intentó hacer Pinochet y Jaime Guzmán, decir, muy bien, tú nos dejaste clavados con una constitución de derecha, ahora los vamos a clavar a ustedes con una constitución de izquierda. Eso no debe ni puede hacer. La constitución tiene que ser un conjunto de reglas, y dentro de esas reglas, en el Congreso, vendrá la gente de izquierda y la de derecha y la de centro y la grande y la chica y la pobre y la rica, y bajo las reglas de la Constitución interactuaremos, discutiremos, nos sacaremos la mugre si es necesario, y de ahí esperemos que salgan buenas leyes. Pero pretender que la Constitución vaya a tener una orientación y que la Constitución vaya a decir la pensión básica va a ser de tanto, o las AFP van a ser tal cosa, eso es sencillamente un mito. No hay país en el mundo en que eso funcione, y cuando se ha intentado ha sido un desastre. Por lo tanto, vamos entonces, voy a redondear una frase. Yo voy a votar con entusiasmo por una nueva Constitución, pero propongámonos una nueva Constitución que haga lo que las constituciones deben hacer. Y el resto se lo dejamos a la política y a la democracia, que es precisamente donde ese tipo de decisiones deben estar radicadas. Vamos ahora entonces, Alejandra, con el minuto final que es un poco de libre disposición, Alejandra, si es que quieres referirte a la Constitución o referirte a un tema que quieras dejar redondeado para ir concluyendo este encuentro. Bueno, creo que tenemos una oportunidad, las oportunidades siempre tienen riesgos, tienen desafíos, hay una oportunidad de hacer una Carta Magna que nos haga representar a todos, pero como dice Andrés también, en el fondo ahí vamos a poner las reglas del juego, y por mientras tenemos un montón de problemáticas que de alguna manera también hay que ir solucionando. O sea, no nos podemos quedar en solo estar haciendo la nueva Constitución y no estar a la vez buscando herramientas y implementando herramientas o algún tipo de formatos de poder ir cambiando los temas que nos complican. Cuando fue el 18 de octubre, César Hidalgo hizo algo que se llama chilecracia, o sea, y se pusieron todos los problemas, se votaron cuáles eran los problemas del país. El cambio de Constitución el número 50, no sé, o 40, no me acuerdo, pero estaban enumerados las pensiones, la salud, en el fondo el robo de cuello y corbata, que no se vaya preso, que también es parte de lo que tenemos que ver el empresariado, y por lo tanto sabemos súper bien los dolores del país. Y quiero decir que con la pandemia los dolores se agudizaron, o sea, la gente que no estaba digitalizada y que tenía menos oportunidades quedó con muchas menos oportunidades además. El cambio digital del trabajo se aceleró, o sea, tenemos hoy día desafíos que ya eran dolores mucho más complejos, y por lo tanto, independiente que estemos construyendo esa nueva Constitución, que ojalá lleguemos a acuerdo, un justo medio, el justo medio es muy bueno para poder avanzar, en el fondo donde podamos, lo público, lo privado, lo social, el capital, o sea,
cómo llegamos a ese justo medio en esa constitución, pero esa constitución también tiene que ser con la pregunta cómo queremos vivir, cuál es el sueño país, qué queremos desarrollar, dónde queremos tener la apuesta, y en ese sentido creo que definitivamente está en el talento, y a la vez en ir innovando y buscando formatos de cómo solucionar los dolores, no solo esperando que la nueva constitución lo haga, porque la nueva constitución, como decía Andrés, va a aclarar las reglas del juego, pero después hay que tomar decisiones, así que por mientras seamos innovadores en medida como el sueldo único universal para adulto mayor, o muchísimas otras que se podrían conversar, ¿ya? Y que tienen que ver con un gasto fiscal y tienen que ver con cosas, pero que al final no podemos que la gente espere sin tener pensiones, sin tener buena educación, o teniendo educación que no le sirve para el mundo del trabajo, o no poder encontrar empleo, que son problemáticas que tenemos hoy día y que tenemos que resolver, entendiendo lo que dice Janet de la data, que lo comparto, ojalá tuviéramos toda la data, pero también en ese proceso, mientras vamos generando esa data, tenemos que ir tomando aventuras y tomando riesgos en tomar herramientas que pueden no ser las mejores, nunca va a ser 100% efectiva o la mejor o todo bueno, pero ir haciendo o implementar herramientas que nos vayan cambiando las oportunidades del país para que todos se puedan sentir parte. Minutito final para Claudia, Pepo y Janet. Claudia. Sí, gracias. Yo también creo que estamos en un momento especial, y también creo que no puede ahora un sector, digamos, avasallar a otro y de nuevo volver a instalar algo inamovible en la Constitución. Creo que esta Constitución tiene que ser de todos, y por lo tanto tiene que poder reflejar ahí, de alguna manera, a todos, y los países lo han hecho, países mucho más divididos que nosotros, como Sudáfrica, por ejemplo, después del apartheid. Entonces, creo que tenemos una oportunidad para construir algo que refleje eso, un país que es de todos. Y por otra parte, creo también en la inteligencia colectiva, creo que la ciudadanía junta es más inteligente que unos pocos solos, y yo creo que este proceso, que va a ser más inclusivo y va a ser paritario, puede ser también una oportunidad para mostrar eso, para mostrar que una conversación más inclusiva también puede ser más inteligente. No, obviamente que hay temores, ¿cierto? Porque hay incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, pero creo que también todos somos responsables de alimentar un poco esta conversación con todos los conocimientos que podamos tener, desde muchos aspectos, de derribar ciertos mitos también, y este tipo de debate es una oportunidad para eso, ¿cierto? Y como estos tienen que haber muchos más, y hay tiempo para eso, y yo creo que cada vez va a ir más profundamente el debate, estamos avanzando, creo, en eso, partimos de recién casi, y vamos a ir profundizando en cada uno de los temas que tenemos que profundizar. Así que yo creo que soy optimista respecto a eso, pero sí creo que todos tenemos una responsabilidad para ir avanzando. Eso. José. A ver, va a ser un par de puntos chicos. Primero, tenemos problemas. Yo creo que el proceso constitucional, y también, obviamente, con entusiasmo apoyo la apruebo, pero el proceso constitucional nos debe ayudar a conversar como país, a reencontrarnos, a definir lo que queremos en términos generales. Y creo que tampoco, y creo que hay que tener mucho cuidado, y comparto plenamente lo que decía Andrea al principio, nosotros no podemos pensar que vamos a hacer etiqueta, vamos a construir ahora el nuevo modelo, y no sé qué nombre le vamos a poner, y vamos a seguir discutiendo. Yo entiendo que uno necesita de repente ciertos como generalizaciones, como títulos para poder ordenarse, pero a mí me gusta más pensar que los problemas que tenemos, que no va a resolver la Constitución, pero que sí necesitamos, porque tenemos muchos otros problemas y necesitamos un país mucho más inclusivo regionalmente, ¿no es cierto?, la diversidad sexual, hay muchos temas, los pueblos originarios, que tenemos que abordar en serio y que tenemos que pensar cómo lo hacemos. Pero yo quería, y pensaba mientras hablaban, algunos problemas muy importantes de Chile y que tenemos que resolver. A mi juicio, el número uno son las pensiones. Para eso no necesitamos cambio constitucional. Eso lo podemos aprobar en pocos meses. Si hay voluntad y hay acuerdo y hay capacidad de entender el problema que tenemos y abandonar la ideología, podemos tener un buen acuerdo, pero el problema de pensiones no necesitamos una nueva constitución. Chile va a necesitar, no ahora en la pandemia, en la pandemia lo peor que uno puede decir es vamos a empezar a subir los impuestos. Pero Chile, a medida que salgamos, y por los problemas fiscales y por las necesidades que tiene, va a tener que tener mayor impuesto, mayor carga tributaria.
no necesitamos una nueva constitución. ¿No es cierto? Lo que mencionaba Janet, los temas de la competencia, regularla, reducir estos problemas de concentración de mercado, apoyo a las pequeñas empresas, no necesitamos nueva constitución. No quiero decir que no necesitamos como país una nueva constitución, pero no pensemos que va a resolver muchos de los problemas económicos urgentes que tenemos. Creo que hay que entender eso en parte importante porque no podemos, no me gusta decir mentirle al país, pero no podemos darle ilusiones, ¿no es cierto? Porque la frustración puede ser muy grande. Muy bien, José. Ya, pues. Y queda, ¿aló? ¿Ahí? Sí. Finalmente, entonces, palabras al cierre, Janet, adelante. Yo sí pienso que necesitamos un nuevo modelo, pero en realidad quizás es algo semántico, llámelo capitalismo equitativo, más sostenible, más medible, llámelo un conjunto de reformas, pero hoy día si uno ve el debate internacional está claro que tenemos que salir del piloto automático y hacer reformas frente al cambio climático, frente a la desigualdad y la concentración económica. Entonces, es este reseteo al cual estamos llamados y yo quiero poner el foco no solamente en más competencia y más mercado, sino también en la data, tanto para el gasto público como data también para la economía. A nivel del gasto, tenemos que medir para qué es el gasto. Y para eso un gran ejemplo es Nueva Zelanda con su Wellbeing Budget, con indicadores, algunos con metas, y si estos indicadores muestran que avanzamos, podemos decir que hay un cierto progreso, pero basado en data. Y a nivel de la economía, me encantaría también que nos pongamos de acuerdo cómo midamos mejor cómo está la economía, los oligopolios, los precios de los oligopolios. Sabemos que 12 grupos tienen un poco más que el 80% de la capitalización bursátil. ¿Es eso bueno? Y que 8 de estos 12 grupos además están en el sector financiero, lo que puede causar problemas en materia de competencia cuando uno está siendo banco y a la vez siendo sector productivo. Me encantaría que tengamos un estándar contable y de transparencia, cómo miramos innovación, qué empresas son los que innovan y los que no innovan, un nuevo estándar de data para medir empresas medianas de verdad, cerca de 50 millones de dólares de venta o hasta 100 quizá hoy día en la cuarta revolución industrial, y que tengamos data ante todo para medir la movilidad social, porque eso es como la esperanza de la gente, que el sistema da oportunidad a moverse, no por nacimiento, sino por esfuerzo, talento, ideas, y vemos que hoy día la gente ya no le cree y la data muestra que falta movilidad social, pero ni siquiera tenemos data de verdad, de calidad. Deberíamos, ojalá, tener anualmente esta data y ponernos como país de acuerdo cómo medirlo para ver avances año tras año. Y si no avanzamos, ajustar las herramientas según lo necesario. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a todos que han estado presentes en este panel. También agradecer en especial a nuestra audiencia virtual, que también ha estado muy activa y colaborando con distintas preguntas, comentarios que hemos tratado de ir transmitiéndole. Juan Cristóbal, yo no sé si quieres hacer algunas palabras de cierre y también informar dónde pueden aquellas personas que les interese ver nuevamente o compartir este encuentro que hemos tenido, porque este encuentro queda grabado, así que también podemos decir dónde se puede acceder en otro momento a esta conversación. Juan Cristóbal, ¿está por ahí? Sí, muchas gracias. Sí, ahí está. Muchas gracias, Montserrat, por la conducción, la moderación de este excelente debate. La verdad es que por los comentarios que estamos recibiendo, se agradece mucho no solamente el contenido, la posibilidad de salir de ciertos maximalismos y ciertas caricaturas y ciertos titulares, que creo que eso tenemos mucho. Estamos permanentemente inundados de los medios, en redes sociales, de titulares, de maximalismo respecto del mercado, si es un modelo neoliberal o si es la economía social de mercado la respuesta o no, si se requiere un Estado más eficiente o no, si, en fin, o sea, pero creo que lo que hemos visto hoy día tiene que ver con entregar ciertas luces mucho más concretas
respecto de cómo ir avanzando más allá de esos maximalismos y esos titulares con los que se nos bombardea a diario. Ese es el objetivo de estos diálogos, establecer este espacio de reflexión, de debate y también de análisis y propuestas. Aquí también han emergido varias propuestas bien concretas. Ojalá que parte de esto también pueda ser recogido por los panelistas que han estado participando acá, por la audiencia que ha estado participando acá, y también por ahí tenemos algunos amigos de la prensa que también han estado siguiendo este debate, así que ojalá que parte de las propuestas, parte de los contenidos que se han ido enunciando acá, desarrollando, también pueda ser parte de una agenda de medios. Creo que la opinión pública hoy día necesita salir de ciertas caricaturas y necesita avanzar a ciertas respuestas concretas respecto a un sinnúmero de temas que hoy día enfrentamos como país. Así que ese es el objetivo de este espacio. Agradecemos infinitamente a todos los que han estado participando acá, Janet, la Claudia, la Alejandra, el Pepo, Andrés desde Londres, que también está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque ya tienen 4 o 5 horas más, así que también te agradecemos la disponibilidad de tiempo, también a todos los que nos han seguido y a los que no pudieron incorporarse a tiempo a este debate, o eventualmente a los que quieran repetir o quieran profundizar en ciertos temas. Tenemos varias plataformas donde seguir esta conversación. Estamos en la página web www.iddchile.org, y ahí mismo también pueden acceder a distintas plataformas, a Instagram, a Twitter, a nuestro canal de YouTube, para poder seguir en mayor profundidad este debate que hemos tenido el día de hoy. Así que eso, dejarlos invitados. Ahí mismo vamos a avisarles respecto de la próxima conversatorio, el próximo webinar, que va a ser en 2 semanas más. Así que muchas gracias a todos. Y a todas también. ¿Ah? Y hoy día sobre todo fueron todas, y eso es otro de los avances que tenemos que lograr en este tipo de debate, no solamente a nivel conceptual, sino que ojalá también se pueda plasmar una mayor participación de más mujeres, tremendos liderazgos y lideresas que tenemos en todo tipo de espacios de debate público. Muy bien, entonces, gracias Juan Cristóbal, gracias a todas y a todos. Que tengan muy buenas noches, nos vemos. Chao, Gracias, chao. Chao. Gracias.